Te pedimos, Señor, que tú, Señor, tú traigas esa paz que el mundo no nos puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que seas tú obrando en este momento y trayendo libertad a aquellos que están oprimidos, que todos aquellos que están desesperados, angustiados, que están pasando por valles de desesperación, aún sus matrimonios están en crisis. Pedimos para que tu presencia, Espíritu Santo, traiga sanidad y traiga de tu bendición y tu libertad sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, entregamos a ti todas nuestras necesidades. Toma este momento para pedirle al Señor por esa petición personal, para que sea el Señor obrando esos milagros que solo Él puede obrar. Gracias, Señor, te damos, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Gracias por traer respuesta a nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a aquellos que acaban de llegar a esta transmisión en vivo de Facebook Live. Animarles para que sigan perseverando en el Señor, en orar, en presentar al Señor toda necesidad, pero también en día a día levantar al Señor gratitud y adoración por sus favores y por su cuidado sobre tu vida y sobre también tu familia. Así que bienvenidos en esta noche. Amados del Señor, bienvenidos. Gracias por considerar este tiempo importante y por considerar que es una cita con Dios y con su palabra la que estamos nosotros teniendo en este momento. El día de ayer y en esta semana hemos propuesto compartir el mensaje acerca de la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Iniciamos anoche y puedes ahora mismo o más tarde corroborar el mensaje del día de ayer y poderlo revisar o ver o volverlo a ver aquí en nuestro perfil de Facebook. Así que continuemos esta noche. Estábamos hablando qué importancia había tenido para el Señor Jesús, para el Hijo de Dios, la palabra escrita, la palabra de Dios, las Escrituras. Y estábamos mirando también en el Evangelio de Marcos capítulo 7, qué uso le daba el Señor a las Escrituras, cómo usaba Jesús las Escrituras y cómo las aplicaba a su vida y a su momento de vida. En el capítulo 7 estábamos leyendo en el versículo 6 hasta el versículo 9. Y lo que habíamos encontrado en este texto es que Jesús hace un llamado a que nosotros no pasemos por alto la palabra de Dios y nunca permitamos que el mandamiento de los hombres llegue a convertirse más importante en nuestras vidas que el consejo y la palabra del Señor, que las Escrituras. Y por ejemplo en el verso 9 de Marcos capítulo 7 Jesús dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos tenían buenas tradiciones, pero otras tradiciones no eran buenas. Y sobre todo aquellas que pasaban por alto la palabra de Dios o que estaban por encima de la palabra de Dios. Y Jesús les dice: ustedes con sus tradiciones han invalidado la palabra de Dios. ¿De dónde venían esas tradiciones? En el versículo anterior lo dice el versículo 7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
mandamientos de hombres. Está bien cuando nosotros recibimos de nuestras autoridades un mandamiento, por ejemplo, de nuestros padres o de nuestras autoridades espirituales, pero tengamos cuidado de que ese mandamiento no vaya en contravía del consejo y de la dirección de Dios en su palabra. Así que aquí vemos cómo para el Hijo de Dios la palabra del Señor, las Escrituras, era su estándar de vida moral, espiritual, pero también social. La manera en cómo él se comportaba frente a su entorno de vida, a la sociedad, a la familia, a los amigos, al gobierno, al imperio romano, era dirigido por el consejo de la palabra de Dios. Vamos a otro texto que nos puede también dejar ver, Marcos capítulo 12, cómo usó Jesús las Escrituras y qué uso le dio en su vida personal o aplicó a la vida de otros las Escrituras. Marcos capítulo 12, vamos a leer el verso 24 al 27. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés? En la historia de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, Dios les dijo a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Ustedes han cometido un grave error. Qué tremendo. Jesús les dice, ustedes erran o se equivocan ignorando las Escrituras. Y cuando ignoramos las Escrituras, en palabras de Jesús, no palabras nuestras, Él dice, ustedes ignoran el poder de Dios. De manera que cuando nosotros no tenemos conocimiento de las Escrituras, también nos estamos perdiendo de la oportunidad de confiar en el poder de Dios y de creer lo que el poder de Dios hace y puede hacer en nuestras vidas. Y Jesús les dice que esto es por causa de que ellos desconocen la palabra de Dios. Ahora miremos otro ejemplo, Lucas capítulo 10, versos 25 al 28. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Muy bien, en esta oportunidad una vez más Jesús está dando el consejo de la palabra de Dios. Cuando vino un maestro de la ley a tentarle con una pregunta, Jesús le respondió de la siguiente manera: ¿qué es lo que tú lees? ¿Qué es lo que tú lees en la ley? Y entonces este maestro religioso le dijo, pues esto es lo que dice la ley. Y le refirió un texto que nosotros sabemos que está en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dijo, has respondido bien. Haz esto y vivirás. Amados, es importante conocer lo que dice la Escritura, pero más importante es hacer lo que dice las Escrituras. Ahora bien, el primer paso es conocer. Si nosotros no conocemos, ¿cómo podemos hacer lo que es la voluntad de Dios y lo que agrada a Dios? Así que nuestro primer paso es venir a la palabra y poder tener conocimiento de primera mano de la palabra de Dios. ¿Cómo? Pues como leemos cualquier literatura
o cualquier folleto o cualquier texto de información. La Biblia la podemos leer de la misma manera, pero también nosotros debemos de adoptar una disciplina constante, diaria y sistemática para que nosotros podamos conocerla bien y enteramente, no solamente partes o porciones. Yo sé que nos gusta en nuestros tiempos devocionales de oración personal poder tomar algunos textos como si tuviésemos la oportunidad de venir a un gran buffet y simplemente tomar algunos panecillos o algunos postres y quedarnos con eso nada más. Pero cuando nosotros venimos a un estudio disciplinado, sistemático, consistente de la palabra de Dios, estamos tomando textos y estamos iniciando, por ejemplo, el Nuevo Testamento, tomando el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, y leyéndolo en su totalidad. Entonces, de acuerdo también al hambre espiritual que tengamos y a la disposición o al tiempo que nosotros determinamos para ello, podemos determinar leer 1, 2, 3, 5 capítulos diarios y al siguiente día, donde habíamos quedado en la lectura del día anterior, continuar. Aparte de eso, es bueno nosotros tener un cuaderno, una libreta de notas y de apuntes, sobre todo para tomar nota. Si estamos leyendo, por ejemplo, en mi caso, la versión Reina Valera, hay palabras que nosotros no entendemos porque para nosotros carecen de significado, no conocemos su significado. Entonces paramos la lectura, vamos a un diccionario, escudriñamos lo que dice esa palabra o su significado y volvemos a la lectura, y ya sabiendo el significado de esa palabra, volvemos a leer el texto, el pasaje o el versículo, y allí vamos a tener una mayor y mejor comprensión. Y podemos tomar nota de algunas preguntas que luego podamos hacer a nuestro líder espiritual, la persona que nos está discipulando o enseñando de la palabra, o a nuestro consejero o a nuestro pastor, o a una persona que tenga conocimiento más adelantado que nosotros en la palabra de Dios, y también poder resolver esas dudas e inquietudes. Pero cuando estamos comenzando a leer la palabra de Dios, seguramente hay muchísimas preguntas. Nuestro consejo es, y ya por la experiencia es, toma nota de esas preguntas y en oración llévalas a Dios. No las olvides y sigue leyendo. No te quedes solo porque hay algo ahí que no entiendes. Sigue leyendo, porque una verdad y un principio de Dios en la misma escritura es que la palabra de Dios nos va a dar las respuestas a las inquietudes que encontramos en la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, la escritura misma es la que nos enseña y se interpreta a sí misma. Así que tú tenías alguna pregunta y luego más adelante, una semana, 2 semanas después, estás leyendo un texto en donde vas a encontrar la respuesta a la pregunta que tenías la semana anterior. Entonces vas a volver a tu libreta y vas a poder escribir la respuesta. Allí escribí o tomé nota de esta respuesta que encontré en este texto o en este pasaje. Y es una manera muy sencilla, todos lo podemos hacer. Ahora, si tenemos la oportunidad de tener a alguien que nos ayude y nos guíe, fenomenal. Pero que tú puedas tener esa experiencia en lo personal, de ir a las Escrituras y con un corazón sincero y abierto le vas a decir al Señor: yo quiero conocer tu palabra, enséñame tu palabra por medio de tu Espíritu a mi corazón. Y Dios lo va a hacer, porque es la promesa para el tiempo del nuevo pacto en el que estamos desde la muerte y resurrección de Jesús, donde Dios dijo y prometió: todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré la maldad y el pecado de sus corazones. Esto está en Jeremías capítulo 31. Y también es muy importante que si estás comenzando a conocer la palabra, llevas un poco tiempo de leer o a través de estas conexiones quizás estás aprendiendo poco a poco acerca de la palabra del Señor. Queremos animarte para que te concentres exclusivamente en la palabra de Dios y no compres otros libros de personas que quizás han hecho comentarios de la palabra. No porque esté mal, simplemente porque lo mejor que podemos hacer es que cuando comenzamos este caminar en la vida cristiana es leer exclusivamente la palabra de Dios, para que tú puedas recibir directamente esa palabra de Dios a tu vida y no que
comiences a comprar libros y libros cuando ni siquiera te has leído toda la palabra del Señor. Eso es importante porque la Biblia nos dice en una comparación, hablando de nuestra vida espiritual, cuando nacemos de nuevo por la fe en Jesús, somos como bebés espirituales. Así es. Y lo mismo sucede en el ámbito natural. Un bebé en lo natural, ¿qué necesita para crecer? Leche Exclusivamente Leche la leche materna. materna. Un médico o un pediatra va a decir a los padres y sobre todo a la madre, necesitas lactar a tu bebé con leche materna. En lo posible, solo leche materna. Así es. Y yo sé que hay en el mercado o leches sustitutas, las que nosotros llamamos en Colombia leches de tarro, complementarias, pero ningún doctor te va a decir que esa leche es mejor. Por el contrario, ellos siempre van a aconsejarte lo mejor y lo único que necesita un bebé en sus primeros meses de vida es la leche materna. Y sabes que en la escritura, en la carta de Pedro dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que, amado, tú que estás comenzando en el camino, o también amadas que están comenzando en el camino del Señor, lo único que necesitas es venir a la palabra de Dios. De un capítulo, de un texto, de un libro, tal vez 2, 3 aspectos serán lo que vendrá a ti para darte ese alimento, esa fortaleza, es lo que necesitas, no necesitas más. Pero ella misma tiene la facultad y la particularidad de que aun si ya somos hombres que llevamos mucho tiempo en el caminar con Dios, nos proporciona alimento todos los días, tanto para el que acaba de recibir a Jesús como para el que lleva 20, 30, 40 años caminando de la mano de Jesús. Un mismo salmo, un mismo pasaje va a dar alimento a las dos personas. Así es Dios. Así que no necesitas sino empaparte de la palabra de Dios. Y entonces vas a tener el criterio en tu pensamiento del pensamiento de Dios. Y cuando leas literatura, aunque sea cristiana o con contenido cristiano, vas a poder tener la capacidad de decir lo que este hombre aconseja en este libro, si es conforme a lo que Dios dice en su palabra. O lo que esta persona está escribiendo en esto no es conforme a lo que Dios dice en su palabra. Vas a poder tener el criterio necesario para poder escoger y desechar, para poder elegir lo bueno y desechar lo malo. Porque lo que otros escriben es ya la experiencia de ese o esa escritora. Y Dios quiere tener contigo tu propia experiencia, que tú tengas tu propia experiencia de vida, de fe con Él. Lo que Él va a hacer en tu vida es único. Él es irreemplazable en tu caminar de fe. No puedes poner a otro o a otra, sino al Señor mismo. Es lo primero que tiene que estar en tu corazón. Las palabras de Jesús. Tú lo compartías anoche, amor, del testimonio de esa persona con quien te compartí acerca de un versículo que el Señor colocó en su corazón y era la confirmación de algo que ella estaba orando a Dios, y cuando leyó ese texto fue una experiencia tan maravillosa el saber que fue Dios directamente quien le estaba confirmando a través de ese texto esa dirección que ella debía seguir. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, que podamos a través de la lectura a nivel personal poder recibir ese consejo que Dios tiene para tu vida, para cada uno de nosotros. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24 y vamos a leer en el verso 25 al 27. Y allí vamos a encontrar respuesta a esta pregunta: ¿por qué creía Jesús que era necesario ir a la cruz? (25 al 27). Entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Entonces, ¿por qué Jesús creía que era necesario que fuera a la cruz?
porque las mismas escrituras estaban diciendo que el Mesías era necesario que fuera a la cruz, que padeciera todo lo que nosotros sabemos que padeció Jesús. Ya estaba de antemano profetizado, ya Dios lo había anunciado. Era necesario que el Mesías sufriera para nuestra redención y salvación. Así que Jesús mismo está dando cuenta de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en él. Las escrituras se estaban cumpliendo en cada aspecto de su vida terrenal como el Mesías prometido para nosotros. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. No piensen, dijo el Señor, no piensen que he venido para abolir o para invalidar la ley de Dios. No he venido para eso, he venido para darle cumplimiento. Y también dijo el Señor, hasta que pasen el cielo y la tierra, que eso todavía no ha sucedido. Lo que Jesús dijo es que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que al leer esto, la pregunta es, ¿qué decía Jesús acerca de las Escrituras? ¿Qué relevancia e importancia estaba dando Jesús a las Escrituras? Ahora, mis amados, nosotros como seguidores de Jesús no podemos hacer contrario o no podemos hacer menos. Si para Jesús las Escrituras eran importantes, entonces para ti y para mí también deben serlo si nos consideramos discípulos de Jesús y seguidores de Jesús. La palabra de Dios no puede faltar en nuestras vidas y no podemos ir contrario a lo que dice la palabra de Dios, solo porque aparentemente sea un buen consejo de hombres o porque, como decimos aquí en Colombia, es que todo el mundo lo hace, pero si Dios dice que no, no lo debes hacer. En el verso siguiente de lo que acabamos de leer en Mateo, Jesús complementa diciendo en el versículo 19: Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Wow, ¿quiénes de ustedes desean ser considerados y llamados en el reino de los cielos grandes? ¿Qué debemos hacer? Obedecerla primero y enseñarla a que se obedezca. Porque Jesús dice, el que no cumpla la palabra y enseñe eso mismo a otros, será llamado pequeño. En la Reina Valera dice, el que quebrante uno de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, a muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el que los viva, y yo quiero hacer un llamado al liderazgo de la iglesia, no solamente de nuestra congregación, sino de aquellos que nos están viendo, observando, tal vez en directo o en algún momento en la repetición de este programa. Cuando nosotros anhelamos o deseamos servir a Dios y queremos un liderazgo, un lugar de servicio dentro de nuestras iglesias, esto es importante. Lo que Dios desea no solamente es que tú enseñes la Biblia, sino primero debes vivir la Biblia para que puedas enseñarla. Porque Jesús dice, el que será llamado grande en el reino de los cielos es el que lo cumpla, lo haga, lo viva y así lo enseñe. Ese es el orden de Dios. Yo debo poner la palabra de Dios en práctica y entonces tendré autoridad moral para enseñarle a otros lo que dice la Biblia y la palabra de Dios. Porque yo sé que muchos al presente no quieren saber de Cristo, no quieren saber de Dios ni de su palabra por el mal ejemplo
o el mal testimonio en personas que hablando en nombre de Dios o hablando en nombre de las Escrituras, solo eso, hablaban pero no vivían la Biblia. Y no podemos sumar a esto, no podemos convertirnos en otros y otras que nos volvemos hipócritas de la fe. Tenemos que vivir la palabra y entonces enseñar. Si hay algo que yo no vivo, yo no lo enseño. Pero si hay algo que yo vivo, yo lo enseño. Con respecto a muchos aspectos de la fe, estamos llamados a creer y enseñarlo. Por eso en estos días hemos estado hablando de fe, porque Dios nos ha enseñado a ser hombres y mujeres de fe. ¿Y dónde es que es necesaria la fe? Precisamente en circunstancias como las que estamos viviendo. Estos son días para poner a prueba nuestra fe, para que se evidencie dónde está puesta nuestra fe. No, es que mi fe está puesta en que tengo dinero, tengo trabajo, tengo recursos y todo marcha bien, entonces tengo fe de que Dios está conmigo. Eso no es fe. Estamos poniendo confianza en las circunstancias. Pero como en este momento las circunstancias están siendo removidas, entonces es allí donde nosotros, ¿a qué nos vamos a aferrar? A la fe. Y la fe es confiar en lo que Dios ha dicho. Dejemos ya tanto de oír lo que el hombre está diciendo, lo que los medios de comunicación están replicando, lo que las redes sociales están replicando, y tomemos tiempo para oír a Dios. ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué es lo que estás hablando en este tiempo para nosotros? Porque esa es la palabra que tú necesitas para pasar este valle de prueba, para pasar al otro lado en esta situación tan difícil que está viviendo el mundo entero, inclusive nosotros también, los que amamos y seguimos y servimos a Dios, porque estamos todos en el mismo mundo, no hemos salido de este mundo. Y Jesús lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, amados, esa es la palabra del Señor. Juan capítulo 17, versículo 17. Vamos entonces allí en ese otro texto a mirar qué decía Jesús acerca de las Escrituras. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Qué dijo entonces Jesús acerca de las Escrituras? Que son verdaderas. Que la palabra de Dios es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos santifica. Es decir, la que nos perfecciona a la imagen de Dios, a la imagen de Jesús. Es la palabra de Dios. Ahora vamos a ir también, por favor, a el texto del libro de Josué. Bueno, aquí hemos visto en algunos textos de los evangelios cómo veía Jesús las Escrituras. Qué importancia le daba Jesús en su vida a las Escrituras. Y de qué manera es el ejemplo de Jesús para ti y para mí un reto en estos días frente a las Escrituras. Qué importante es. Yo recuerdo cuando inició todo este tiempo de cuarentena o de aislamiento preventivo obligatorio, como quisieron darle un nombre más sofisticado a esto que no era sino un confinamiento, que Dios habló a mi vida a través de un texto en el libro de Isaías. Y esa enseñanza está aquí en el Facebook. Exactamente, eso fue el 22 de marzo de este año. El 17 se decretó la cuarentena y el primer domingo siguiente, que ya no tuvimos la oportunidad de congregarnos en nuestros templos, allí Dios me permitió compartir una palabra que está en Isaías. Y esto fue lo que Dios habló a mi corazón a través de este pasaje, de esta palabra que es de Él. En el texto de Isaías, el Señor dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Dándonos a entender el Señor qué era lo necesario, cuál era ese bote salvavidas necesario para pasar esta inundación, tomándonos y aferrándonos a la ley y al testimonio. La ley es lo que Dios ha dicho y el testimonio es cómo esa ley se aplicó en aquellos que la creyeron y tuvieron el resultado que Dios prometió. Por eso la palabra de Dios está llena de ello, de la ley, es decir, de lo que Dios ha dicho, y del testimonio en aquellos que la recibieron y la vivieron. Y el texto dice, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y el siguiente verso, estoy leyendo Isaías 8, verso 20 y 21, dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Y qué hemos visto en este tiempo en las redes sociales? Solo hemos visto la crítica contra el gobierno y la crítica contra Dios. A tal punto que la gente en este tiempo dice que abran los sectores de la economía, pero que no abran las iglesias. ¿De qué nos sirve la religión en este tiempo? ¿De qué nos sirven los cultos en este tiempo? ¿Por qué? Porque Dios lo prometió y lo dio en anuncio. Sucederá a aquellos que no vivan conforme a la palabra de Dios, que tendrán necesidad, estarán hambrientos, estarán fatigados, se llenarán de ira y de enojo y entonces señalarán como culpables al gobierno y a Dios. Pero mis amados, a los que confiamos en Dios, este tiempo sí, ha sido difícil, pero ha sido un tiempo en el que hemos visto a Dios obrar. Hemos visto a Dios teniendo cuidado de nosotros. Claro, no han sido tiempos de abundancia, así como sucede en las estaciones de los años, del año en los lugares de la tierra. Así como tenemos estaciones fértiles de lluvias y estaciones no fértiles o no de lluvia, todo en la tierra se prepara para un tiempo de abundancia y para un tiempo de escasez. En los tiempos de abundancia nunca supimos administrar y llevar a cabo el orden de Dios porque desconocíamos los principios de la palabra de Dios. Y cuando vino el tiempo de escasez, nos quedamos sin nada. Y Dios nos quiere enseñar que todo tiene su tiempo, en la vida todo tiene un tiempo y que nosotros debemos aprender a vivir por los principios de Dios. Muchos en este tiempo están cosechando porque sembraron, mientras que en el momento que debieron haber sembrado, otros lo que hicieron fue malgastar, mal desbaratar los ingresos, los recursos, las capacidades, los dones, los talentos que Dios les había dado. Y me gustó mucho una frase que leí esta semana que decía, en el tiempo en que muchos lloran, otros fabrican pañuelos. Tremendo. Así que mis amados, mientras que hay gente que en este tiempo está pasándola muy duro, otros están viendo oportunidad de bendición y están creciendo y están fructificando. Están siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque están aplicando principios de la palabra de Dios. Están aplicando principios de la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces, como les mencioné, Josué capítulo 23 y vamos a leer el versículo 14, por favor. Dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Wow. He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué está diciéndonos este pasaje bíblico acerca de la veracidad de la palabra de Dios? Que toda la palabra Dios la cumple. Tal vez no en el momento o tiempo que nosotros pensamos,
¿sí? Dios dijo a Abraham, por ejemplo, haré de ti una nación grande. Y al siguiente día no había ocurrido el cumplimiento de esa promesa, ni al siguiente año, ni en la siguiente década. ¿Y eso qué hizo? Bueno, que tal vez Abraham se sintiera confrontado, pero Abraham hizo algo. Dios me habló, Dios es Dios y Dios tiene el poder para cumplirlo. Ahora pasaron los años y él se hizo más anciano. Su esposa Sara también se hizo una mujer anciana, al punto que dice la Biblia, le cesó la costumbre de las mujeres, es decir, perdió el momento de su fertilidad. Ya no tenía la capacidad de concebir en su vientre. Sin embargo, fuera del orden natural y biológico de las cosas, tanto porque Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, había dejado de ovular, había dejado de tener su regla menstrual, y Abraham ya era un anciano, Dios los visitó y les cumplió la promesa en el tiempo de Dios. Qué difícil es aprender a esperar el tiempo de Dios. Nosotros siempre queremos las cosas en nuestro tiempo. Y alguien dirá, bueno, ¿y ya para qué tan viejo le dio Dios a Abraham un hijo? No, la historia no termina ahí, porque ciertamente 100 años tenía Abraham cuando su hijo Isaac nació, pero Dios le concedió a Abraham 75 años más de vida para ver a su hijo crecer, para ver a sus nietos crecer y enseñarle a sus nietos cuán bueno es Dios y cuán poderoso es Dios. Y esos nietos crecieron, sobre todo uno de ellos, con ese conocimiento, que Dios cumple lo que promete. Estamos hablando de Jacob. Y a Jacob Dios lo convirtió en Israel, el padre de la nación, que es el testimonio de las promesas cumplidas de Dios. Wow, todos los imperios de aquella época pasaron. Todas esas grandes civilizaciones e imperios dejaron de existir. Pero todavía tú vas allí al cercano oriente y está Israel. Sostenido, ¿por qué? Por una promesa, Por una promesa de Dios. Muchas naciones han querido acabarlo, pero se sostiene porque Dios ha dicho que es su pueblo que Él sostendrá en medio de toda la dificultad. Enemigos, cientos, miles a través de toda la historia. Pero allí está como cabeza de naciones. Allí está como una nación floreciente. Allí está como una nación que todos miran y todos envidian. Y en la historia es la nación que más ha estado en guerra. Precisamente porque son muchos sus enemigos, pero ahí el Señor de manera sobrenatural siempre les ha dado la victoria. Es que el diablo siempre se levanta contra lo que Dios ama. Y cuando tú tienes adversidad de parte del enemigo, es porque Dios te ama y es porque tiene un propósito contigo. De lo contrario, el diablo no gastaría su tiempo en poner tropiezo a tu caminar en la fe, porque Él sí sabe lo que Dios tiene para ti, y tú y yo lo estamos creyendo, lo estamos teniendo por cierto en nuestro corazón, lo que Dios tiene para nosotros. Dios no ha terminado. Todas las palabras que Él ha hablado las va a cumplir. Hace un tiempo yo preguntaba al Señor, bueno, Señor, y si tú regresaras ahora pronto por nosotros, la iglesia, comencé a recordar muchas promesas que Dios me dio y dije, Señor, no las has cumplido. Y el Señor me dijo, tampoco he venido. Así que Él las cumplirá en nosotros. Él lo va a hacer. Amén. Muy bien, amados, esta ha sido una noche preciosa de estudiar la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Si así lo ha sido, deja un buen comentario y también comparte esto en tus redes sociales para que otros y otras también tengan acceso a este estudio que estamos teniendo. Así que perdón, amor. No, tranquila, amor, dilo. Recordaba que así que puedes recibir ese consejo de comenzar a leer la palabra de Dios de manera ordenada, comenzando desde el Evangelio de Mateo y continuando con todo el Nuevo Testamento. Qué bueno saber que a través de esta enseñanza de esta noche, a partir de hoy dices, bueno, voy a recibir ese consejo y voy a comenzar a leer la palabra del Señor.
te vas a dar cuenta de las cosas tan maravillosas que Dios va a hacer sobre tu vida. Cómo va a traer esa palabra que va a traer libertad, que va a traer sanidad, que va a traer guía, que va a traer dirección, que va a traer restauración. Y mientras tú compartías, mi amor, en esta noche esta enseñanza, el Señor traía algo a mi corazón, y es que muchos quizás en este momento se sienten secos, se sienten sin fuerzas, se sienten debilitados, se sienten sedientos, aún se sienten que ya no tienen más fuerzas. Y el Señor me decía, es por causa de que han dejado esta palabra, que es su alimento, es nuestro alimento. Así que si esa es tu condición en esta noche, es tiempo para volver a leer la palabra del Señor, porque lo digo en aquellos que quizás llevan años caminando de la mano del Señor, y quizás tú escuchando nos dices, bueno, yo ya me la he leído 2, 3 veces durante todos estos años. Pues yo te digo, nosotros no comemos cada año, no nos alimentamos físicamente cada año, lo hacemos todos los días. Y lo mismo es la palabra del Señor para alimentar nuestro espíritu. Si tú hace un año leíste la palabra del Señor, hace unos meses atrás, pero ahora en este tiempo has dejado de alimentarte, es tiempo de volver a tomar la palabra del Señor todos los días, y vas a ver cómo vuelve nuevamente a avivarse en ti esa llama, ese fuego, esa presencia de Dios sobre tu vida, esas fuerzas que a pesar de las dificultades, cada día vas a tener las fuerzas a través de la palabra del Señor para seguir adelante, para no mirar más esos gigantes, porque la palabra del Señor lo dice, no andamos por vista, sino andamos por fe. Y la fe es por el oír la palabra del Señor. Así que desde aquí les enviamos una palabra de bendición. Amén. Deseando que Dios les prospere en todas las cosas, que Amén. tengan salud, así como sus almas prosperan.